Bueno, ante todo, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi grupo conformado por Becerra Heredia, Mara Fernanda, Lapuen Vaquero Nirka, Silva Medina Sandra y quien les habla, Carvajal Guerrero José, hablaremos acerca del Poder Judicial. Siguiente diapositiva, por favor. El Poder Judicial es, conforme al artículo 138 de la Constitución, aquella institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos en todo proceso. Como uno de los principios generales, según el artículo 139, podemos encontrar, por ejemplo, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, la independencia en el ejercicio de la función, la observancia del debido proceso y también la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Algunas disposiciones generales en este órgano, según el título primero del reglamento de la organización, tenemos, por ejemplo, siguiente diapositiva. Naturaleza jurídica. El Poder Judicial es el poder del Estado que, de acuerdo con la Constitución política, ejerce la potestad de administrar esta justicia, la que emana del pueblo y la que ejerce a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Autonomía e independencia. El Poder Judicial es autónomo en lo político, administrativo, económico y disciplinario, y los jueces ejercen sus funciones con independencia, con sujeción a la Constitución, evidentemente, y a su ley orgánica. Artículo 3. Ámbito de competencia. La competencia del Poder Judicial se extiende en todo el territorio de la República, teniendo en consideración la extensión jurisdiccional y el derecho consuetudinario, precisado en el artículo 149 de la Constitución Política. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. Funciones generales. El Poder Judicial ejerce sus funciones jurisdiccionales y de gobierno conforme a lo dispuesto en la Constitución Política y su ley orgánica. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, a manera breve, podemos contar un poco de la historia de la Corte Suprema. Esta se estableció de manera oficial mediante el Decreto Dictatorial Provisorio del 22 de septiembre de 1824, brindado por el libertador Simón Bolívar, y bueno, con el apoyo del prócer José Faustino Sánchez Carrión, en su calidad de ministro general, dándose así de esta manera el cumplimiento del artículo 98 de la Constitución de 1823 que presentaba su existencia y conformación. La instalación del más alto tribunal de justicia del país fue parte de un proceso que se dio comienzo con el inicio de la Cámara de Apelaciones de Trujillo, mediante el reglamento provisional del 12 de febrero de 1821, y prosiguió con la constitución de la Alta Cámara de Justicia por decreto provisorio dictaminado el 4 de agosto del mismo año, ambas durante el protectorado del libertador don José de San Martín. Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, notable jurista de la época, fue presentado como el primer presidente de la Corte y bueno, posterior a ello se siguieron haciendo modificaciones a lo largo del tiempo. La Constitución, por ejemplo, de 1920 dio a la Corte Suprema la aptitud de poder resolver temas electorales, haciendo mención por primera vez a la carrera judicial, ordenando que una ley organice las condiciones de los ascensos. Asimismo, se incluyó un sistema de ratificaciones judiciales que fue sostenida por la Constitución de 1933, señalándose que en esta última, que la no ratificación impide el regreso del servicio judicial, pero no constituye pena ni priva al magistrado del goce de sus derechos adquiridos. La Constitución de 1979 estableció que es el presidente de la República quien nombra a los magistrados a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura, en tanto que en el caso de los magistrados de la Corte Suprema es el Senado quien debe ratificar este nombramiento. Actualmente, la Constitución de 1993 ha reconocido a la Corte Suprema como máximo órgano jurisdiccional de la nación, la que conjuntamente con los órganos que ejercen gobierno y administración conforman el Poder Judicial. La organización, funcionamiento y competencia de estos órganos que conforman este poder de Estado se encuentra previsto en el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado el 2 de junio de 1993. Ahora le doy el paso a mi compañera. Siguiente diapositiva. Buenas tardes. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la estructura y de los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial. Según lo tenemos especificado en la Constitución Política y como ya le explicó mi compañero, en el artículo 143 explica que el Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia y demás cortes juzgados encargados de hacer justicia, valga la redundancia, a la ley orgánica expedida por el Estado. Estos pueden estar conformados principalmente por el presidente del Poder Judicial, que dentro de esta estructura nos indica la máxima autoridad de esta institución partidora de justicia, que a la vez es también presidente de la Corte Suprema y es elegido por medio de los vocales supremos titulares
reunidos en la sala plena por mayoría absoluta por un periodo de 2 años mediante votación secreta y está prohibida la reelección. Siguiente tenemos la Sala Plena de Corte Suprema, en la cual es el órgano máximo de partición de justicia del Poder Judicial, como está estipulado en el artículo 144 de la Constitución Política del Perú y el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. También tiene la oportunidad de decidir deliberadamente sobre asuntos correspondientes de este órgano, es decir, el Poder Judicial, y eh, también le corresponde la categoría titular de uno de los poderes del Estado. Después tenemos el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el cual sus atribuciones tiene proponer a la Sala de la Corte Suprema la política general del Poder Judicial, aprobar el desarrollo del mismo, determinar el número de salas especializadas permanentes y en algunos casos el número de salas transitorias de la Corte Suprema, además de aprobar ciertos presupuestos que estarán siendo evaluados por el Poder Ejecutivo y, y está conformado por distintos magistrados pertenecientes de la sociedad civil, del gremio de abogados y tiene una duración de 2 años. Después tenemos la Oficina de Control de Magistratura, que es la OCMA, que está estipulada en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y está encargada de investigar regularmente la conducta funcional, idoneidad y el desempeño de los magistrados auxiliares jurisdiccionales dentro del Poder Judicial. Además, por último, tenemos la Corte Suprema de Poder Judicial o la Corte Suprema de Justicia, que también está estipulada como la máxima instancia judicial en el Perú. El siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los órganos jurisdiccionales dentro del Poder Judicial, también tenemos la Corte Superior de Justicia, la cual actúa respecto a su jurisdicción, cuenta con salas especializadas y salas mixtas y se resuelven en segunda y última instancia y también está especificada para resolver apelaciones. Después tenemos a los juzgados que pueden ser de paz letrado, especializados, mixtos y también actúan depende de su jurisdicción. Normalmente están ubicados en zonas rurales y se encargan de las faltas menores. Gracias. Le doy el pase a mi compañera Sandra. Muchas gracias, compañero, por el pase. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora llegamos al punto del presidente de la Corte Suprema. Para ello, previamente tenemos que preguntarnos, ¿qué es la Corte Suprema? Bueno, como mencionó anteriormente el compañero, la Constitución de Perú del año 1993 reconoció a la Corte Suprema de Justicia como el máximo órgano jurisdiccional. ¿Y qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que es la más alta instancia en el Poder Judicial, por ello es la más importante. Sin embargo, las cortes que son de menor instancia a veces tienen diferentes posiciones de cómo se debería decidir un caso. Para ello, la Corte Suprema será quien examine las diferentes posturas y dé su postura final de si las leyes son o no son constitucionales. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se elige el presidente de la Corte Suprema? El presidente de la Corte Suprema de la República Peruana es elegido el primer jueves del mes de diciembre, y esto se da cada 2 años, donde los jueces supremos titulares son convocados a una reunión que se lleva a cabo en la sala plena, los cuales, a través de su voto, el cual es secreto, se determinará quién es el presidente de la Corte Suprema, y esto se hará por voto mayoritario. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como sabemos, el presidente de la Corte Suprema es el jefe máximo del Poder Judicial de la República del Perú. Entonces, para tener un papel tan importante como el ser presidente de la Corte Suprema, requiere ciertas funciones, las cuales son las siguientes. Primero, el presidente de la Corte Suprema es quien representa al Poder Judicial. A la vez, dirige la política institucional del poder, como también es aquel que convoca y conforme al reglamento preside la sala plena de la Corte Suprema de Justicia de la República. Sin embargo, estas no son todas sus funciones, pues el presidente de la Corte Suprema también tiene voto decisivo. Sin embargo, hay excepciones que la ley señala. A la vez, este dispone
la ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala Plena de su Corte, como también es el que ejerce la titularidad del pliego del presupuesto del Poder Judicial. A la vez, es quien designa los jueces integrantes de las salas especializadas de la Corte Suprema. Asimismo, designa los jueces supremos para cargos especiales. Sin embargo, estas no son todas las funciones que el presidente de la Corte Suprema ejerce. También hay demás que la ley y su reglamento lo señalan. Eso es todo por mi parte. Doy paso a mi compañera. Gracias. Gracias por el pase, compañera. Buenas tardes con todos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, como se mencionó anteriormente, la Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano de deliberación del Perú. Además, este es el ente más importante dentro del Poder Judicial, siendo el que más jerarquía tiene entre las demás cortes. Esta Corte Suprema cuenta con 9 salas supremas. La Sala Civil Permanente, presidida por Bustamante Ollague y conformada por los magistrados Salazar Lizarriaga, Cunyaceli, Sara Echevarría Gaviria y Augusto Ruiz Díaz Farfán. La Sala Constitucional y Social Permanente, presidida por Calderón Puertas y conformada por Sumaeta, David Quispe de Salvavilca, Jacqueline Yalán Leal y Ramiro Bustamante Segarra. Y la Sala Penal Permanente, presidida por el Juez Supremo César San Martín Castro, e integrada por Luján Túpez, María del Carmen Altavaz, Iván Sequeiros Vargas y Normas Carvajal Chávez. Las salas anteriormente mencionadas cuentan cada uno con 5 jueces supremos y un presidente elegido entre ellos. Estas son las únicas salas permanentes. De estas, por ley se crean las salas transitorias. Entre ellas están la Sala Penal Transitoria, la Sala Civil Transitoria y las primeras salas constitucional social transitoria, segunda, tercera y cuarta sala constitucional y social transitoria. Siguiente diapositiva, por favor. Cada una de estas salas cuenta con jueces supremos titulares y jueces supremos provisionales, quienes en caso que los titulares no estén presentes por licencias o vacancias, tomarán sus lugares. Además, que cada sala deberá escoger un presidente de entre ellos mismos. Los jueces supremos son jueces de últimas instancias, ya que al ser parte de la Corte Suprema, son jueces a los que le llegan las apelaciones de los procesos judiciales que provienen de la Corte Superior de Justicia. Este juez es llamado a administrar justicia en todo el terreno en todo el territorio del país. Siguiente diapositiva, por favor. Según el artículo 147 de la Constitución, lo que se requiere para ser magistrado de la Corte Suprema es ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y haber sido magistrado de la Corte Superior o fiscal durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. A su vez, se establecen en el artículo 146 los derechos de los magistrados judiciales. Estos, como tal, deben dar exclusividad a la función jurisdiccional, ya que esta función es incompatible a cualquier otra actividad, tanto pública como privada, solo con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. Los jueces solo pueden percibir las remuneraciones que se les asigna por presupuesto y las provenientes de las enseñanzas o de otras tareas expresamente previstas por ley. El Estado como tal garantiza a los magistrados jurisdiccionales, en primer lugar, su independencia. Solo están sometidos a la Constitución y a la ley, la inmovilidad en sus cargos y no pueden ser trasladados sin su consentimiento. Su permanencia en el servicio mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. Y 4, una remuneración que les asegure un nivel digno de vida según su misión y jerarquía. Todas estas salas son presididas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Además, tanto el presidente como el juez supremo, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, no son partes de ninguna sala. A su vez, queda expreso que el juez supremo que se convierte en el presidente de la Corte Suprema, una vez culmine su mandato como presidente, debe continuar su mandato como juez supremo. Gracias por la atención.